El LB me he dado cuenta que básicamente es un contenido de inclusión bajo la perspectiva, o mejor aún, teniendo en cuenta eh, la cantidad de géneros que existen hoy en día, eh, la cantidad de gustos que hay hoy en día. ¿Mm? Lo mejor de todo esto es que generan inclusión no solamente a nivel física, sino también a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel humano, que es lo más importante de todo. Ese tipo de inclusión, eh, a medida que se va desarrollando las historias, generan un protagonismo. Y ese protagonismo no solamente son los personajes, sino las emociones que expresan, los temores que expresan. Evidentemente, en las series de BL y en las películas de BL, incluso en las series de GL, porque también estoy como mirando, investigando y analizando ese tipo de contenido también, que es muy parecido al de BL en realidad. Lo único que cambia son los actores como tal o el género como tal, que en GL pues evidentemente son chicas, girls en inglés. Em, Girls Love es más o menos como la traducción, la especificación de ese género, pero el contenido como tal emocional, el contenido sentimental, el contenido humano que trata está muy enmarcado en la inclusión, no solamente a nivel físico, y me refiero a físico porque presentan todo tipo de personas de diferentes rasgos y características físicas, que me parece muy chévere, me parece muy humano, ese es el término correcto, porque claramente no todos somos perfectos, no todos tenemos ese cuerpo fitness, y no todos tenemos esa figura de supermodelo marcada así, con abdominales y el megacuerpo y todo esto. Entonces, algo que estoy viendo que también se esfuerzan mucho, y más que un esfuerzo lo muestran y lo presentan de una manera muy natural, es ese tipo de inclusiones. Sí, yo sé que estoy utilizando mucho el término de inclusión, pero es que no se puede definir de ninguna otra manera. Este tipo de inclusión que gratificantemente, ¿m? Nos muestra a todos tal y como somos, ¿sí? Con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras dudas también, incluso a veces hasta con nuestras pataletas y con nuestras rabias. Lo que más rescato de esto como género es que no solamente se preocupan por el tipo de inclusión, sino que también se preocupan por el manejo que se le puede llegar a dar a ese tema, a esa situación. ¿Mm? Me terminé de ver una serie de BL en donde claramente es protagónico el bullying o acoso, la discriminación por tema de obesidad, el maltrato por ser un chico que, entre comillas, supuestamente es feo y está con un chico guapo. Ese tipo de discriminación, ese tipo de señalamientos y la manera en la que lo manejaron, la manera inteligente y adecuada, en una manera responsable a nivel cívico, a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel comportamental, eh, que lo manejaron. Yo pensaría que dentro de ese rescate de emociones y de valores y de principios, el respeto fue fundamental para no desdibujar ese protagonismo de lo que puede llegar a ser la ética y los valores eh, que conllevan este tipo de manejos. ¿Mm? Una ética
una autovaloración, un autorrespeto que claramente supieron manejar y saben manejar con ese contenido desde un punto de vista, como les decía ahorita, muy humano. Y eso me alegra porque es bueno que abordemos temas tan actuales como por ejemplo la obesidad en un mundo donde cada día se está eh, clasificando por la portada, por la apariencia, por lo físico, por lo superficial, sin tomarnos en cuenta o el trabajo de mirar lo que va más allá. ¿Qué hace esto? Este tipo de series y de contenido están mostrando detrás de la máscara el grado sentimental y emocional que puede llegar a tener una persona en esas situaciones. Y es reconfortante ver cómo actores y actrices jóvenes, porque en realidad son muy jóvenes, estén empoderados en manifestar este tipo de contenido, en generar este tipo de influencia positiva hacia las personas jóvenes de hoy día. Y que irónicamente no solamente es un contenido que se consume, como les había dicho, en Asia y en Oceanía, sino que también es un consumo que es de muy alto grado de aceptación en Occidente y Latinoamérica. Entonces, qué bonito que de pronto las personas, sobre todo las personas jóvenes, tengan esa oportunidad de acercarse más a ese tipo de contenido desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista eh, neutral. ¿Mm? Cabe aclarar que ese tipo de contenido, evidentemente por las escenas y por las situaciones que a veces son algo complejas, porque pueden llegar a ser bastante fuertes en cuanto a el impacto social que puede llegar a tener en cuanto a discriminación, en cuanto a violencia, en cuanto a diferentes tipos de situaciones que se pueden presentar en la comunidad. Es un contenido clasificado para personas mayores de 13 años. ¿Mm? Obviamente acompañadas por mayores responsables. Es recomendable. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones que son difíciles. Como les comentaba, se ven situaciones de cárcel, se ven situaciones de muerte, se ven situaciones de dolor, de tristeza, de vacío, de amargura, que aunque si bien es cierto, te muestran una parte de la solución de cómo se puede manejar esto y cómo lo manejan los protagonistas o incluso los familiares de los protagonistas dentro de la serie, dentro de la película, también es cierto que se necesita una guía que nos ayude, ¿por qué no?, a aclarar de una u otra manera, de forma responsable, hago la aclaración, este tipo de contenido. ¿Mm? Dando prioridad, priorizando obviamente eh, la parte emocional, la parte sentimental, la parte humana, ¿sí? Eh, y por qué no, quitando tapujos y quitando eh, ese antifaz que a veces tenemos en los ojos, que a veces tenemos en la cara, eh, en referencia por lo menos al tema gay, que la mayoría de personas piensan que es solo sexo y no es así. Es un tema muy reflexivo, es un tema muy de emociones, es un tema en el que se muestra en BL que sentimos, que sentimos dolor, tristeza, amargura, vacío, desamor, desengaños, desilusión, miedo, y que vamos mucho más. Sí, yo sé que es muy repetitivo lo que les digo y lo que les digo y lo que les digo, pero la idea es esa, que nos aprendamos ese tipo de contenido para que podamos, ¿por qué no?, argumentarnos y mejor aún, darnos cuenta de que no somos solo sexo, ni solo aventura, ni solo perreo, como diríamos aquí en Latinoamérica, sino que somos mucho más que eso. Somos emociones, somos sentimientos, somos humanos,